La semana pasada vimos acerca de 4 reyes que, que reinaron durante el ministerio de qué profeta, ¿sí recuerdan? Profeta Isaías, ¿sí? Y de hecho el propósito era ver un poco el capítulo 1 o parte del libro de Isaías. Recordemos que las predicaciones están basadas conforme a nuestra lectura de la Biblia. Vimos lo que fue parte del reinado de Usías. ¿Recuerdan que decían? Hacía cosas buenas conforme a la voluntad de Dios, pero no quitó los santuarios paganos. Jotam, nuevamente, era un hombre que también hacía las cosas que le agradaba a Dios, pero no quitó los santuarios paganos. Y llegamos con el negrito en el arroz. ¿Quién fue? Acaz, el rey Acaz. ¿Él hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios? En lo absoluto, no. Inclusive hasta estableció más centros de adoración. Algo completamente repugnante que él hizo y que lo vimos la semana pasada fue que hasta sacrificó a uno de sus hijos a estas deidades paganas. Y fue un rey completamente malo. En ese inter vimos también un acontecimiento importante en la Biblia y es cuando el reino del norte, ¿qué le ocurrió? Fue llevado por los asirios. Y es ahí donde mucha gente piensa que muchas de las tribus se han perdido, pero bueno, ya le hemos explicado que realmente no se perdieron y se los llevaron los asirios a las 10 tribus del norte y ya nunca pudieron regresar. Bien, tenemos el reino del norte con Israel, capital, Samaria. Y abajo tenemos al reino del sur, Judá, capital, Jerusalén. Jerusalén. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderlas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del rey Ezequías, que es precisamente el rey, hijo de quién? De Acaz, el rey malo, ¿sí? Y dice la Biblia que este era un hombre que realmente hacía la que agradaba a Dios y algo que se hizo que todos los demás anteriores no hizo, ¿qué fue? Quitó los santuarios. Vimos la semana pasada que parte de lo que presenció precisamente Ezequías, pues a él le tocó ver cómo los asirios se llevaron al reino del norte, ¿sí? Y entendió Ezequías por qué Dios permitió que los asirios se llevaron al rey del norte. ¿Cuál fue? Su idolatría y sus pecados que realmente los alejaban de Dios. ¿Qué fue lo que leímos precisamente en Reyes y también leímos con el profeta Isaías? Es de que Dios permitió que los asirios barrieran con el reino del norte. ¿Por qué? Porque se volvieron, ¿qué dice? Inútiles. Prácticamente Dios dijo, ya mi relación contigo, Israel, es inútil. No vamos a llegar a ningún lado. Yo te mando mis profetas, te pido que me busques, te pido que dejes tu idolatría, te pido que cambies tu vida y que dejes de pensar en la religiosidad y que seas honesto, transparente y libre de buscarme a mí directamente y que muestres la misericordia. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Simplemente ignoró la palabra de Dios. Entonces, todo eso lo veía Ezequías. Y a pesar de que Ezequías cargaba, coloquialmente decir, cargaba con su cruz de su padre anterior, que fue completamente malo, él tomó la responsabilidad de ser ahora el rey de Judá y decir, yo no quiero que a Judá le pase lo mismo que le pasó a las tribus del norte. Y su vida fue diferente. Aunque tenía un padre malo, el que hacía era bueno. Fue un buen rey. ¿Sí? Hasta ahí.
Pero hay más cosas. Y en el caso del rey Ezequías, hay más pasajes que hablan acerca de él y Dios quiere, si ha plasmado en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ha plasmado más sobre la historia de este rey, entonces es algo que nosotros deberíamos también que resaltar, leer, analizar y estudiar. Hace rato en la escuela dominical mencionábamos, bueno, pero cuando la gente viene a darme consejo, cuando la gente viene y tal vez me pueda pedir un consejo y todo, ¿qué le puedo decir? Bueno, pues hoy vamos a aprender algo, algo que de un rey X, en este caso, el rey Ezequías, y cómo vivió, cómo fue su relación con Dios, qué fue lo que hizo. Cuando él se encontraba en problemas, ¿cuál fue su respuesta? ¿Sí? Cuando Dios hablaba con él, ¿qué era lo que él hacía? ¿Sí? Y muchas de las cosas que podamos ver el día de hoy pueden ser de beneficio para nosotros en el sentido de que a lo mejor pueda yo estar en la misma situación que Ezequías y poder copiar el ejemplo de Ezequías. ¿Sí me explico? Tal vez no vaya a ser muy doctrinar el día de hoy, pero sí es importante que nosotros veamos los ejemplos de muchos de los personajes que hay en la Biblia y que son buenos que yo aprenda para mi Biblia, para mi vida. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a repetir algunas cosas de las que ya hemos mencionado con anterioridad, pero solamente para nuevamente agarrar vuelo y poder avanzar. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 dice lo siguiente: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Y bueno, y tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías. Si ya habíamos leído con anterioridad, recordemos que Ezequías fue hijo de un rey malo llamado Acaz. ¿Qué vemos a partir del versículo 3 al 4? Dice lo siguiente: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. ¿Recuerdan? Entonces, prácticamente Ezequías había visto toda la idolatría que había hecho el pueblo de Israel en el norte y por lo cual Dios los arrasó. Él como rey entendió lo mismo que en su momento, en su buen momento, Salomón decía: es que si tú me has puesto Dios para que yo lidere a tu pueblo, necesito sabiduría. Y fue lo que le pidió precisamente Salomón, pues así, de cierta forma, Ezequías entendió y tuvo que cambiar y no seguir los pasos de su papá. Como era su papá Acaz, malo, ¿sí? Decíamos cómo inclusive podemos pensar que el mismo Ezequías le daba gracias a Dios. Digo, esto no dice en la Biblia, pero entre líneas lo podemos pensar, como Ezequías pudo haber dicho: gracias Dios porque yo no fui el hijo el cual mi padre sacrificó y lo ofreció a este ídolo. Y me has dado la oportunidad no solamente de vivir, sino de poder estar al frente de tu pueblo Israel. Pero para que yo pueda estar al frente de tu pueblo de Israel, tiene que haber cambios en mi vida. Y uno es: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Y no solamente él, sino que lo expandió. ¿A quién? Dice: y quitó los santuarios paganos. ¿Por qué? Porque recordemos tres reyes con anterioridad, desde Usías, desde Jotán. Ellos también hacían lo bueno delante de Dios, pero nunca quitaron los lugares de adoración. ¿Y qué hacía la gente? Seguía adorando a otros dioses, aún dentro de Israel.
¿sí? Así como en la escuela dominical les mencionaba aquella persona que decía, no, pues yo no sé, pero Dios y yo, y ahí solito yo estoy en el cachetito del Señor y todo, y no me importan los demás. No, lo que nosotros tenemos en cuanto a la gracia de Dios es algo que nos tiene que impulsar a compartirlo a los demás, ¿sí? No solamente quedárnoslo. Siempre, alguna vez me dieron un ejemplo o escuché este ejemplo que decían, si nosotros vamos caminando enfrente de una agencia de autos, que nos dice, a ver, ven tú, y tú muchacho, es el de la barba, ven, ya va Eduardo ahí, mira, llévate este carro. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto? Por lo menos dígame, pues, en cuánto me lo dejan. Bueno, sin un ni dinero en la bolsa y dicen, no, pues déjamelo en cuánto me lo vas a dejar. No, o sea, ni lo voy a poder pagar porque no tengo dinero. No tengo dinero. No, llévatelo. Es completamente gratis. En serio. Sí, llévate este auto último modelo. ¿Qué diría yo? No, pues qué padre, y me llevo mi auto y ¿ustedes no creen que le diría a aquel persona, le diría a mis vecinos, le diría a mis familiares? Miren, en esa agencia, ¿qué están haciendo? Regalando autos último modelo. Miren, aquí está lo que me regalaron. Es gratis, no hay que pagar nada. Y miren cómo he sido bendecido. Lo haríamos, ¿no? ¿Y qué pasa con la salvación? He sido salvado y completamente gratis. No se puede quedar nada más en nosotros, sino tenemos que expandir la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo de cierta forma Ezequías. Comparado con sus antecesores, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David, y él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Será. Algo que también hizo es que hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Recordemos que esa serpiente de bronce, ya no voy a repetir mucho, pues los judíos, cuando eran mordidos por las serpientes, era una plaga, pues ellos volteaban a ver a la serpiente de bronce y en ese momento eran sanados. Bueno, pues hasta aún eso, tanto se hizo idólatra el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, que hasta algo que Dios había permitido, de cierta forma, construir esta imagen de esta serpiente, que fue utilizada durante un tiempo, ahora los mismos israelitas, los mismos judíos, le rendían pleitesía y le rendían a la adoración. Y no solamente decían, pues nada más la serpiente, sino le pusieron un nombre y la mencionaron como Neustán. Porque decían, bueno, ¿a quién vamos a adorar? Y todo, ¿vamos a adorar a la serpiente? No, ellos quisieron ponerle un nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos no representaba la serpiente de Moisés, para ellos representaba una deidad. ¿Y por qué? Porque tenía el contexto de que alguna vez salvó al pueblo de Israel. Entonces, ¿se dan cuenta cuál era la situación moral, espiritual del pueblo de Judá? Ya no hablamos de Israel, porque ahí Israel ya no está. ¿Sí? Ahora estamos enfocándonos en el pueblo de Judá, porque Judá todavía está con vida como nación. ¿Y cómo estaban? Completamente alejados de la voluntad de Dios, completamente sumergidos en idolatría, sumergidos en el paganismo, sumergidos en todo lo que no le agrada a Dios y siendo completamente infieles a la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel no era, como decían, moneditas de oro que realmente eran buenos o la nación santa. Lamentablemente, no. Le fallaron mucho a Dios. Y eso no lo dice Eduardo, lo dice el mismo texto bíblico. Sí, bien. En el capítulo 18, versículos 5 a 7, dice lo siguiente. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo
y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso, el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Recordemos que Dios quiere que nosotros disfrutemos de qué? De la vida, ¿sí? Ya algunas semanas, no recuerdo, pero hemos mencionado aquí que a veces nos sentimos tan espirituales, nos sentimos y somos tan espiritualoides que muchas veces todo lo hacemos espiritual. Creemos es que yo soy tan espiritual, no importa lo físico, no importa las cosas materiales, pues yo nada más me fijo en lo espiritual. Una vez, bueno, y hablando acerca de los misioneros, en la mañana estábamos hablando de eso, recuerdo de un hermano que una vez dijo que también fue a una iglesia como misionero y dice, mira, ¿ves ese garrafón de agua que está ahí? Digo, sí, ¿ya ves dónde va? Dice, sí. Dice, pues no hay iglesia que me sostenga a mí. No hay la iglesia que viene, pues no está dando. Y pues mira, ese garrafón, como yo nada más me fijo en las cosas espirituales, Dios solamente me ha mantenido con ese garrafón de agua. Según él no había comido, según él no había probado alimento más que pura agua. Y el Señor lo sustentó solamente con ese garrafón de agua. Si fue cierto o no, pues es algo sorprendente y le damos gracias a Dios por haber dado fortaleza al hermano. Pero en su mentalidad espiritualoide, en su mentalidad de muy espiritual y muy bien delante de Dios, eso no era lo correcto. Él también tenía que ver por la parte física. ¿Sí me explico? Sí. Él, aunque fuera misionero, tenía que seguir comiendo. Tenía que seguir teniendo un lugar donde vivir. Tenía que seguir, etcétera, etcétera, todo lo que comúnmente una persona necesita, ¿sí? Para poder subsistir y que tengamos éxito. Y normalmente, ¿sí? Como ya lo hemos visto en Proverbios también, Dios quiere que nosotros tengamos éxito. Y también en la parte física y material necesitamos tener éxito, ¿sí? Yo no puedo estar bien. Si yo estoy mal en mi trabajo, ¿creen que eso me puede afectar en mi relación con mi esposa? Sí, sí. Si yo estoy mal físicamente en mis relaciones con las demás personas, con los vecinos, eso me va a afectar en mi relación, por ejemplo, con mis hijos. Si llegan y les quieren hacer algo a mis hijos. Sí, entonces, recordemos, ya lo recordé, eso lo mencionamos muy bien en el día de la resurrección. ¿Recordemos? Sí, recordamos, porque el día de la resurrección, muchos dicen, bueno, pero ¿cuál es el propósito de que Jesucristo resucitara? O sea, recordamos que somos espirituales, pero también somos físicos, somos materia, ¿sí? Entonces, el Señor viene a resucitar lo físico o lo espiritual. Lo físico. Resurrección es lo físico. Entonces, si Dios va a resucitar lo físico, entonces tanto es importante lo espiritual como lo físico. Entonces, cuando dice aquí que el rey Ezequías tuvo éxito en todas las áreas físicas como rey. Podía darle a su pueblo lo que necesitaba como pueblo, podía, si tenían guerras, podía vencer las guerras, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento Dios estuvo con él y él estuvo buscando a Dios en todo momento. ¿Sí me explico? Y dice nuevamente, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Inclusive,
Más adelante dice, se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Confiaba en Dios, obedecía su palabra, Dios estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Prácticamente podemos decir que Ezequías era un rey, un buen rey. ¿Sí? ¿Qué le faltaba a Ezequías? ¿Qué podemos pensar que le faltaba a Ezequías? Dios con él con Dios, tenía éxito en todo lo que emprendía, estaba al frente de la gran nación de Judá, la adoración estaba en Jerusalén, su capital, su relación con Dios estaba bien. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más le faltaba? ¿Saben qué le faltaba? Problemas. ¿A qué voy? Muchas veces se habla acerca de que una persona, que alguien que viene a Cristo o que conoce de Dios, a veces vendemos y si te acercas a Dios, ya no vas a tener problemas. ¿Sí? No vas a tener problemas económicos, no vas a tener problemas con tu esposa, no vas a tener problemas con tus vecinos, no vas a tener problemas en el trabajo. Todo estará, dice, como miel, hojuelas sobre miel o una vida color de rosa. Normalmente se vende eso. Pregunta a quienes ya, a lo mejor ya tenemos algún tiempo como cristianos, ¿esa será verdad? No. Y al contrario, a veces podemos decir que a veces hasta tenemos muchísimos más problemas. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? Ezequías eh, estaba bien con Dios, Dios estaba con él, su adoración estaba bien, el pueblo de Israel estaba bien, tenía éxito en todo lo que hacía, no le faltaba nada, pero realmente sí le faltaba tener problemas. Y precisamente eso que dice al final, por eso el Señor estaba con él, tuvo éxito en todo lo que decía, y se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. ¿Cuáles habrán sido las consecuencias de esto? Vamos al versículo 13 y versículo 16, de ahí nos saltamos, y dice lo siguiente: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago. ¿Cuál fue la consecuencia de que Ezequías se le revelara al rey de Asiria? Que no le diera tributo. ¿Se habrá enojado? ¿Le habrá caído bien a este rey de Asiria? Pues no. Prácticamente el mismo Ezequías lo retó. O no tanto lo retó, sino que se trajo un problema en sí. Y a veces podemos nosotros, cuando tomamos decisiones y en la oración, en el tiempo de oración aquí en la iglesia, que pedimos pues que Dios nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones, a veces sí es eso bien importante, el orar los unos por los otros y nosotros mismos, orar por nosotros mismos, por los demás hermanos, para que nosotros siempre tomemos las mejores decisiones. Y en el caso de Ezequías, tuvo que tomar esa decisión. Ok, vienen, me exigen, es el imperio que se llevó al reino del norte, pero ahora llegaron con nosotros. ¿Sí? Y de cuando pasó eso, que se llevaron al rey del norte, ahora que se acerca otra vez el rey de Asiria, ahora con Judá, adivinen cuánto tiempo pasó. Alrededor de 10 años pasaron. Digo, nosotros vemos 10 años de un versículo al otro así rapidísimo, pero 10 años pues son muchos años. ¿Sí? Bueno, pues el rey de Asiria no le gustó mucho
que Ezequías tomara esa actitud y dijo, en el 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. ¿Qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Y después, así que el rey de Asiria exigió un pago. Tuvo esa decisión que tomó Ezequías de enfrentar a este rey, le costó caro. Parte de las ciudades fortificadas de Judá fueron sometidas y no solamente eso, sino tuvo que pagar un pago. Versículo 15 dice, así que el rey de Asiria, exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Eso es muchísima riqueza. Versículo 15. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se la dio todo al rey de Asiria. Algo que inclusive vimos con otro rey que ya habíamos visto con anterioridad, es de que no solamente él como rey dice, pues bueno, me desprendo y vamos a hacer, como dicen, la vaquita, pues para pagar esto que el rey de Asiria nos está pidiendo, sino que tuvieron que ir a la misma casa del Señor, al templo de Jerusalén, y quitarle todo lo valioso que había ahí. Tristemente, muchas veces, así como Ezequías, también nosotros podemos tomar malas decisiones y que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino le van a afectar a mi esposa, a mis hijos, ¿sí? O hasta una comunidad o hasta en mi propia calle, una decisión que yo pueda tomar. ¿Sí? Es mentira cuando en el caso de, por ejemplo, las personas alcohólicas, normalmente que dicen, bueno, pero ¿quién es el que está tomando? Soy yo, ¿no? ¿Quién se está perjudicando? Soy yo, ¿no? ¿Ustedes qué? A ustedes no les pasa nada. ¿Será de cierto, verdad? No, también le afectas a tu esposa, también le afectas a tus hijos, le afectas a tu economía, ¿sí? Y muchas de las cosas que tú podrías comprar con eso que tú te estás gastando en una botella, le puedes comprar inclusive hasta los zapatos que no le has comprado ni a tu esposa, la ropita que necesita tu familia, tus hijos, ¿sí? Todo por tomar malas decisiones en el momento menos indicado. Ezequías tenía a Dios, estaba bien con Dios y todo, pero lamentablemente él tomó una decisión, porque no vemos que inclusive, como en otros casos, van y le preguntan, ¿sí?, a Dios a través del profeta y todo, ¿qué hacemos? Pero aquí Ezequías se sentía tan bien, se sentía tan santo, se sentía tan bien en su relación con Dios que él tomó la determinación y dijo, yo voy a tomar la solución. ¿Me expliqué? Y a veces se nos olvida y estas son de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar. Dios nos ama, Dios dio a su Hijo, Dios nos cuida, Dios nos sustenta, Dios quiere ser parte de nuestras vidas, Dios quiere que nosotros día con día, momento tras momento, pensemos en Él. Pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes, aunque parezcan fáciles, aunque nos sintamos muy fuertes, es necesario que también le pidamos consejo a Dios. Porque si no lo hacemos así, podemos cometer algo
de lo cual nos podríamos arrepentir. Y no solamente nos vamos a afectar a nosotros, sino a nuestro entorno. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí en la vida del rey Ezequías. Pero no solo eso, el rey de Asiria no solamente se quedó con eso. Y en el versículo 19 en adelante, el rey de Asiria le manda un mensaje al rey Ezequías. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 18, es el que estamos viendo, del versículo 19 en adelante, dice lo siguiente. Entonces el jefe del Estado Mayor del rey de Asiria, del rey asirio, les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías? ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden destruir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Será como una caña de quebrar bajo tu peso y te atraviesa la mano, perdón. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Y así empieza a hablar este mensaje. Y después dice, versículo 22, tal vez digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Quiero detenerme ahí un poco, porque recordemos que el rey de Asiria, ¿cómo conceptualiza el rey de Asiria en cuanto al rey de los judíos? Como un rey pagano. ¿Sí me expliqué? Y con anterioridad, ¿qué fue lo que vimos? Que Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? Quitó todos los santuarios, ¿sí? Y solamente se quedó establecido lo que Dios había establecido, que era ahí en Jerusalén, el templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este santuario? O sea, inclusive esta carta, pues lógicamente la leían y no solamente era para Ezequías, sino para los que estaban escuchando también este mensaje, ¿sí? Que estos embajadores que fueron precisamente tanto mensajeros del rey de Asiria como los mensajeros de Ezequías. Entonces dice, tal vez me digas, confiaremos en el Señor nuestro Dios. Y después dice, ¿acaso no fue Ezequías quien derribó a los santuarios y altares e hizo eh, Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Prácticamente le estaba diciendo a la gente que estaba escuchando el mensaje que no confíen en Ezequías. Él mismo les ha quitado su Dios. ¿En quién más van a confiar? O sea, ¿van a confiar en ese Dios al cual Ezequías transgredió? Y ahora la pregunta sería, ¿realmente hizo eso Ezequías? No, hizo todo lo contrario, quitó todos los puestos de adoración precisamente para que el pueblo de Israel se pudiera acercar con libertad y limpieza al verdadero Dios. Entonces, el rey de Asiria estaba completamente equivocado en lo que decía. No es el Dios, ¿sí? De las demás naciones paganas. No es la forma en la cual el pueblo de Israel estaba adorando. Completamente era un rey que desconocía precisamente del poder y de la obra o de la forma de ser de este Dios. Y yo sí le quiero dar una aplicación o algo a recordar, porque lamentablemente mucha gente piensa que al Dios que nosotros buscamos, al Dios que nosotros adoramos, al Dios que nosotros, con el cual nosotros nos hemos comprometido, piensan que es un Dios como las demás naciones. ¿Me explico? Y nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Porque lamentablemente mucha gente nos va a decir, es que tu Dios es esto, es que es malo, es que es injusto, es que tu Dios no es tan poderoso porque mira, no quita la maldad del mundo, tu Dios no es esto, no es aquello. ¿Sí me explico? Entonces el mundo nos bombardea con ese tipo de pensamientos, ¿sí?
Y es ahí donde uno, si no está bien establecido con Dios, ¿qué va a pasar? Nos podemos ir con ese tipo de doctrina. Como dice Pablo, dice que nos guardemos para que cuando venga, que no seamos guiados por cierto tipo o ciertas formas de doctrina. ¿Sí? A veces parafraseo así los pasajes, pero a veces tengo como 2, 3 versiones diferentes, a veces no sé cuál consultar. Pero bueno, entonces es importante que nosotros veamos esa situación. Después dice, versículo 28. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla. Todo esto sigue conforme al mensaje. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarnos de mi poder. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Está poniendo en duda la palabra de quién? De Ezequías. Está poniendo en duda el liderazgo de Ezequías, porque Ezequías les estaba diciendo, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Dios. Sí, a lo mejor no, ya pagamos eso, a lo mejor no fue tanto lo correcto el retar al rey de Asiria, pero todo Dios, buscamos a Dios, nos consagramos a Dios y todo Dios. Pero aquí le está diciendo, estos mensajeros le están diciendo a la gente que estaba en la muralla, dice, no dejen que Ezequías los engañe. No dejen que Ezequías los engañe. Versículo 30 dice, no permitan que los haga confiar en el Señor. Nuevamente está pensando que este Dios, refiriéndose a Dios, al Dios vivo y verdadero, que es un Dios pagano como cualquiera, ¿sí? Que le está diciendo, Ezequías por un lado está diciendo, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Dios y vamos a salir de esta porque estamos confiando en Dios. ¿Y qué le está diciendo? No confíen en Ezequías. Los está atacando de una forma emocional, de una forma psicológica. No confíe en Ezequías porque sabe que si la gente se le empieza a voltear a Ezequías, le va a provocar un conflicto a Ezequías. ¿Me explico? Y después dice, versículo 31, no escuchen otra vez, no escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Otra vez, al final del capítulo 32, dice, me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedo, de olivares y miel, y escojan la vida y no la muerte. Después dice, no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos, al decir, el Señor nos librará. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Ezequías? Confiemos en Dios, Dios nos librará. Confiemos en Dios, Dios nos librará. ¿Tenemos problemas? Sí, confiemos en Dios, pero Él nos librará. ¿Y qué es lo que decía el rey de Asiria? No lo escuchen, no confíen en Dios. No lo escuchen, no confíen en Dios. ¿Sí se dan cuenta esa forma de pensar de ambos pueblos? Y es interesante cómo inclusive hasta en nuestras vidas del día con día nos podemos encontrar con gente así. ¿Sí? A veces cuando estás hablando con un compañero y todo, y otros saben que uno es cristiano, entonces pasan los malhoras y dicen, ¿qué? ¿Ya te está hablando de su religión? No lo escuches. Ah, que ya te está convirtiendo en hermanito, ¿verdad? Ah, dale que sí, dale por su lado. ¿Sí me explico? Y la persona que está dando ese mensaje, ¿qué tiene que hacer? Confiar en Dios, confiar y no doblegarse. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que estas personas no se sentían así como que es que pues tenemos a Siria arriba de nosotros y pues nos está pidiendo que nos dobleguemos y si no, nos va a destruir? Y nosotros sabemos lo que ya hizo con el reino del norte. O sea que sí están hablando en serio. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y están, no confíen y no confíen, no confíen. Pero ¿qué decía Ezequías? Confiemos en Dios porque el Señor nos librará. Confiemos en Dios porque el Señor nos librará.
Después, al final del versículo 35, bueno, desde el 35 dice, ¿cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Esto quién lo está diciendo? El rey de Asiria. ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Y el pueblo de Israel de ese momento, pues sabía del gran poder de Asiria. Ya prácticamente es medio reino de Israel, bueno, todo Israel lo desapareció. Entonces, todo lo que veían era que en contra, un favor, en contra. Y como nación, ¿qué tenían que hacer? ¿O qué era lo que estaban haciendo hasta ahí? Aguantando y aguantando y confiando y confiando. ¿Sí? Pero versículo 36 dice algo bien interesante. El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado no le respondan. Todas las cosas que el rey de Asiria había mandado decir, habrá vibrado al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Lo habrá dicho, híjole, será, no será. Confiamos en Ezequías, no confiamos en Ezequías, confiamos en Dios, no confiamos en Dios. Y era una gran prueba para, no solamente para el rey Ezequías, sino también para el pueblo de Israel. ¿Y cómo lo vemos? El hecho de que dijera, y el pueblo se quedó en silencio, solamente escuchaba. Pero si somos observadores, eso muestra una gran madurez tanto del rey Ezequías como del pueblo. Y hago una pregunta. Si el pueblo de Israel, así en este momento que estamos viendo en la Biblia, no hubiese tenido este problema, ellos no iban a poder ver que eran maduros, ¿me explico? Ellos no iban a poder ver que realmente que la confianza que ellos presumían tener, realmente sí tenían confianza. Porque es bien fácil decir, no, pues, gracias a Dios por esto, porque Dios me da y así, y le agradecemos a Dios. Pero, por ejemplo, yo que me acuerde, nunca hemos dicho, o hasta yo mismo, pues le doy gracias a Dios porque ayer no comí. Le doy gracias a Dios porque a mí me ha ido muy mal. Le doy gracias a Dios porque, pues, no sé, me dio esta enfermedad y es incurable y me voy a morir. Le doy gracias a Dios. Yo no he escuchado nunca que alguien diga ese tipo de cosas, ¿sí? Sin en cambio, por eso decía hace un momento, aparentemente Ezequías y el pueblo de Judá estaban bien delante de Dios, tenían una buena relación, pero les hacía falta algo, tener problemas. Y estos problemas, que era lo que estaba ocasionando en el pueblo de Judá, los estaba afianzando, se los estaba ayudando precisamente a fortalecer su fe y su esperanza en Dios. ¿Sí? No nos creamos eso que nos venden de que es que por ser cristiano vas a vivir una vida color de rosa. Es que ya nunca más vamos a tener problemas. Es que mira, todo te va a ir bien. No, eso es una gran mentira. ¿Sí? A veces cometemos cosas que son por causa de nuestras malas decisiones, como en el caso de Ezequías, ¿sí? Tomamos malas decisiones, eh, cometemos actos que inclusive van en contra de la voluntad de Dios y Dios nos disciplina o simplemente es la consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces, pero en todo momento, si nosotros decimos que estamos bien delante de Dios, debemos de tener problemas. Si no tenemos problemas, cuidado. Si tenemos problemas, gracias Dios. O sea, y en serio se los digo, gracias Dios porque tenemos problemas, porque estás probando mi fe, estás probando y quieres que yo crezca y quieres que yo madure.
¿sí? ¿Qué dice de Santiago? Bueno, Jacobo dice, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, dice, gócense, porque la prueba de vuestra fe produce la paciencia y la paciencia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si somos verdaderos creyentes en Dios, debemos de estar conscientes de que siempre, o en su mayoría siempre, vamos a tener problemas. Pero con ello tenemos siempre que confiar en Dios. Llegamos al capítulo 19. ¿Y cuál fue la solución que tuvo Ezequías? Versículo 1 en adelante dice, cuando el rey Ezequías oyó el informe, cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliaquín, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor, asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por todos los que hemos quedado. ¿Cuál fue la resolución de Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se desesperó? ¿Se espantó? ¿Se dijo, sí, pues ahora va a haber? No. Fue y buscó a Dios. Fue y mandó a su mensajero para que le preguntara a quién, al profeta Isaías, qué iba a hacer. Algo que no hizo con anterioridad, ahora sí, Ezequías entendió, cada momento de mi vida tiene que estar acompañado con la completa voluntad y permiso de Dios. ¿Sí me expliqué? Porque el hecho de que nosotros involucremos a Dios en cada área de nuestra vida, es importante que lo hagamos así para poder vencer y salir adelante. Es importante, como dice aquí, todos vestidos de tela áspera se presentaron. Tanto él se rasgó sus vestiduras y se humilló. Tanto él como rey, tanto los demás, al mismo nivel, se humillaron, se contristaron y se presentaron delante para consultar a Dios. Esto nos dice que Ezequías no se presentó ante Dios como el rey Ezequías. Ezequías no se presentó a Dios así como con sus títulos, con es que yo soy el gran rey Ezequías, sino se presentó vestido de lo más humilde, de lo más, podríamos decir, salapastroso, no sé, ¿sí? Y decirle, Dios, necesito tu ayuda. No confío en mis posesiones, no confío en mi ejército, no confío en mis fuerzas. Estoy completamente transparente y desnudo delante de ti. Solo confío en ti. Y ese tipo de cosas en nuestra vida diaria son donde muchas veces las pasamos por alto. Yo igual puedo decir, Señor, pues mira, ¿recuerdas? Soy el pastor de Aposento Alto y pues tú me tienes que hacer más caso que el hermano Héctor, ¿no? Porque pues soy más alto. O sea, ¿yo puedo decir eso con Dios? No, ¿sí? Todos somos iguales y ante Dios todos estamos desnudos y somos absolutamente nada.
¿sí? Pero de igual forma, tengo problemas. Puede ser Ezequías así como rey, o igual como el más pequeño del reino, puede estar completamente asustado por lo que le está pasando. Y también así presentarse humillado delante de Dios para pedirle auxilio. Dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Señor, tenemos problemas. Y así, Señor, tengo problemas. Señor, tengo problemas con mi esposa. Ayúdame. Señor, tengo problemas con mis hijos. Ayúdame. Señor, tengo problemas de salud. Ayúdame. Señor, tengo problemas con esta situación en el trabajo. Ayúdame. Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Muy bien. Versículo 5 en adelante está la respuesta de Dios y dice lo siguiente. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Versículo 8. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey del rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso y Ezequías en Jerusalén con él, al salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Hasta ahí nos quedamos. Se humilló Ezequías, se humillaron los que iban con él, parte de Judá. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios respondió. Le dice, no te alteres. Como le dice, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo. Ezequías confió completamente en Dios. ¿Cuál era su discurso ante el pueblo? Confiemos, aguantemos, confiemos y aguantemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No te alteres. Todo va a salir bien. ¿Y qué fue lo que hizo en su relación entre Ezequías y Dios? ¿Creen que Ezequías había confiado en Dios? ¿Creen que Dios había visto en Ezequías a alguien que realmente confiaba en Dios? Sí. Si simplemente recordemos lo que fue con Abraham, y Abraham le fue contado por justicia porque simplemente le creyó a Dios cuando fueron y salieron precisamente de Ur de los Caldeos. Eso fue lo que hizo Abraham, simplemente confió. ¿Qué tuvo que hacer Ezequías? Simplemente confió. Pero aunque Ezequías no fue considerado, bueno, aquí no lo nombra como amigo de Dios igual que Abraham, pero sí confió. ¿Sí? Entonces, Ezequías estaba teniendo un crecimiento espiritual, tanto como rey, tanto como personal con su Dios. ¿Por qué? Porque tenía que problemas que le estaba atacando su fe. Y no solamente su fe, como ya lo vimos, hasta estaban hablando mal de él. ¿Sí? No escuchen Ezequías, no escuchen el mensaje de Ezequías, desconfíen en él. ¿Sí? Pero Ezequías en todo momento confió y Dios le dijo, no te desanimes, no hagas caso de esto. Versículo 10 dice lo siguiente. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe
con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. ¿Se dan cuenta la inmensidad de estas palabras? El mismo rey de Asiria le está diciendo al rey Ezequías, no dejes que tu Dios, prácticamente le está diciendo, tu Dios no es nada y es un mentiroso. No dejes que tu Dios te engañe. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar cuando muchas de las personas que pueden estar alrededor dicen, ¿a poco sí confías en Dios? Pues mira cómo, en qué situación estamos y a ver, mira lo que está ocurriendo. ¿Sí? No que te decías muy cristianito y mira, o ya te quedaste sin trabajo. O mira, ya tienes esta enfermedad. ¿Sí? O mira, ya se te detectó esto en tu cuerpo y no que confías en Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dijo precisamente la esposa de Job a Job? Ah, mejor maldice a Dios y muérete, bella esposa. ¿Sí? Entonces, una persona que está completamente en busca de Dios va a tener problemas, sí. ¿Va a ser atacado emocionalmente? Sí. ¿Habrá gente a su alrededor que le diga que no confía en Dios? Sí. Pero aún todo eso será parte del crecimiento de nosotros, de nuestra relación con Dios. Igual, pasamos por el bachillerato, podemos llegar a la universidad y hasta en la misma universidad, pues, no confíes en Dios. Cuando se vean lo que son la evolución, Charles Darwin, etcétera, ya ves, así comenzó el mundo, no necesitamos a Dios. La ciencia está completamente acertada y Dios no existe. No confíes en Dios, eso no es nada. Es un producto de tu imaginación. Y aún así a personas creyentes se les dice y se les pone a prueba. Y eso es muy similar cuando se acerca a Satanás y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, a ver. Si eres hijo de Dios, a ver. Y mucha gente allá afuera es lo que muchas veces nos dice, si eres hijo de Dios, a ver. ¿Sí me expliqué? Entonces, el rey Ezequías tenía una vida común como la de nosotros. ¿Sí? Que nosotros como creyentes podemos pensar que vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero que cuando llegan los problemas es necesario que se muestre esa fe que yo presumo decir. Muy bien. Y acabamos el canto, ¿no? Algunas veces pasa. Ajá, sí. Algunas veces pasamos cosas que no comprendemos exactamente. Bien, más adelante me voy a saltar algunos puntos. Y Dios le contesta precisamente al rey de Asiria. Dice en el capítulo 19, versículo 14, dice lo siguiente. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones, han arrojado al fuego a sus dioses de estas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pueden destruirlos,
pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Nuevamente, cuando el rey de Asiria le dice, no confíes en ese Dios, no confíes en tu Dios en el cual tú estás arraigado y que por el que confías, dices que vas a salir. No, llega a recibir y dice, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor en la presencia, en su presencia. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Lo que ha estado haciendo. Otra vez, no tomó él una decisión, no tomó él una determinación. ¿Qué fue lo que hizo? Fue otra vez a buscar a Dios. Decirle a Dios, pasa esto. Dios, tenemos miedo, por decirlo así. Señor, vemos lo que el rey de Asiria y Asiria han hecho a todas las demás naciones y eso mismo lo pueden hacer con nosotros. Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios, rescátanos de su poder. Así, todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Cuál es la respuesta? Después, fíjense, estaba en ese momento haciendo esa oración y versículo 20 dice, después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel. He oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. Versículo 22 dice, ¿a quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién te levantaste? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Y dice, fue al Santo de Israel. Prácticamente Dios ahora le está diciendo al rey Sennacherib, al rey de Asiria, ¿a quién? ¿A quién estás retando tú? ¿A quién le estás diciendo tanta tontería? ¿A quién estás diciendo a mi pueblo que no me busque, que no confíen en él? Me estás afectando a mí, estás diciendo a mí que yo soy, como dice, el Santo de Israel. ¿Sí? Y algo que tenemos que entender es de que si siempre confiamos en Dios, siempre buscamos en Dios, que siempre esperamos en lo que Dios nos da y cómo nos cuida, a final de cuentas, Dios siempre va a dar la cara por quién, por nosotros, porque confiamos en Él. ¿Sí? Y es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él para que Él siempre sea nuestro ayudador, nuestro cuidador. Él quiere dar la cara por nosotros. Nosotros ante el pecado, ¿qué pudimos hacer? Absolutamente nada. ¿Y quién fue el que enfrentó a la muerte y la venció? Jesucristo. ¿Sí? Él dio su vida y dio la cara por nosotros. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo aquí Dios prácticamente para consolar este corazón quebrantado de Ezequías? Le dijo, no te preocupes, yo mando esta carta a Sennacherib y le digo, ¿a quién le estás diciendo tanta tontería? Dice, versículo 27 dice, pero a ti te conozco bien, sé de dónde te encuentras y cuando entras y sales, conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Esto se lo está diciendo Dios precisamente en una carta a Sennacherib, rey de Asiria. Nos saltamos otros versículos adelante y dice en el versículo 35, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. 37.
Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Andromelech y Sarucer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Cuando Dios mete las manos en el asunto y las mete por nosotros, Dios siempre, siempre va a mostrar su poder. Pero ¿qué necesitamos hacer? Confiar en Él. ¿En qué situación? En todas las situaciones. Señor, me pasa esto. Señor, ayúdame con esto. Dios, siempre debemos de confiar en Dios. Lo hizo Ezequías, lo hizo la nación y Dios los estaba defendiendo. Y de la misma forma en cómo Dios dijo, y por el mismo camino que has venido, por ese mismo te voy a regresar, así de esa misma forma fue que ocurrió. Cuando Dios responde precisamente a esta blasfemias o estos ataques precisamente del rey de Asiria en contra de su rey, en contra de su pueblo, Dios responde y terminó tanto al rey como terminó al rey de Asiria. ¿Cuántos soldados mataron? 185,000. Dios o Ezequías levantó un pequeño ejército. No. ¿Era buen estratega para poder atacar a los asirios? No. ¿Ellos qué tuvieron que hacer? Absolutamente nada más que solamente confiar. ¿Y quién hizo todo? Dios. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta el gran poder que tiene Dios sobre nuestras debilidades? El gran poder que tiene Dios de podernos responder. ¿Sí? Algo más que quería abarcar, pero ya no lo vamos a hacer. Y recordemos que este rey más adelante sufre una enfermedad. ¿Sí? Llega Isaías y dice, pues te vas a morir. Y en el momento que estaba orando, bueno, pues ya aceptó. ¿Sí? Es otra vez otro problema. ¿Qué problema tenía Ezequías? Pues otra vez ya sacó a los asirios. ¿Sí? Sacó a los asirios. Ya no estaban ahora sí que preocupados porque los fueran a conquistar. Pero ¿qué ocurrió ahora con Ezequías? Ahora tuvo otro problema. ¿Qué problema fue? Problema de salud. Y Dios le dijo, y te vas a morir. Y en ese momento en el cual recibió ese mensaje, dice que Dios le oró y ya iba Isaías de salida. Y de repente le recibe el mensaje del Señor y dice, pues Dios escuchó. O sea, en ese momento, ¿se dan cuenta? O sea, Dios como puede retrasar a veces su respuesta, pero también puede en ese momento contestarte. En conclusión, ¿qué podemos ver en la vida de Ezequías? Una vida completamente normal como cualquiera de nosotros. Una vida en la cual, aunque él buscaba a Dios, aunque él estaba convencido de lo que él había creído y que Dios estaba en su vida, nunca dejó de tener problemas y conflictos en su vida. ¿Sí me explico? No dejemos que los problemas que nos aquejan en nuestra vida sean lo suficientes para alejarnos de Dios. Porque muchos dirán, pues es que, no, hasta, por ejemplo, en algunos hermanos, está bien lejos la iglesia, no, ¿cuándo voy a ir? ¿Sí? Ay, es que hoy es muy temprano la iglesia, o ay, es que tengo problemas, mi esposa no quiere ir, o los hijos no se levantan temprano para ir. Tenemos siempre cualquier problema, y ahorita estos ejemplos que di a lo mejor son muy burdos, pero son problemas que se tienen que afrontar y que se tienen que poner en las manos de Dios. Entonces, Ezequías, primeramente en su vida, se tuvo que haber quitado los malos hábitos de un mal padre, ¿sí? Tuvo el problema de que una nación también quería destruir a su pueblo. Quisieron poner en duda su fe y al final Ezequías tuvo problemas de salud. Era un hombre, que tenía problemas
por todos lados. Pero ¿cuál fue la forma de solucionarlos? Buscar a Dios solamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, así como dicen, ¿no? De Ezequías, él, pues viéndolo de esta forma, estaba bien con Dios. El problema fue que estaba tan bien con Dios que se confió y al tomar sus decisiones, ¿no? Así Porque bien es. pudo haber, antes de quitar, antes de dejar darle el tributo a Sennacherib, pudo haber consultado a Dios a través de sus profetas y Dios le hubiera dicho, no, pues sí, deja de darle es el tributo o no, sígueselo dando. Ujú. Más sin en cambio él, por su voluntad, dejó o lo hizo así, ya Dios lo tuvo que sacar, ¿no? De ese problema que él mismo Provocó. provocó. Sí, y a veces, y en nuestra vida cristiana también nos podemos confiar. O sea, podemos caer demasiado en esa confianza que ya ni le pedimos consulta a Dios y claro, no nos va a contestar de la misma forma a través de profetas o a través de, sino a través de su Biblia o a través de lo que hemos leído de su Biblia, pero al final de cuentas es Dios el que nos da la respuesta. Sí, me expliqué. Como decían hace rato, vamos siguiendo los principios. Bueno, Señor, pues me están enseñando esto en la escuela. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, me están poniendo a prueba mi fe. Sí. ¿Ustedes creen que a lo mejor un servidor a la fecha no llegan cosas en las cuales pueden poner a prueba la fe de uno? Claro que sí. Sí. Nunca, nunca dejemos de confiar en Dios. Y así como lo hemos visto esta mañana con Ezequías, Ezequías tuvo problemas por todos lados. Cuando no lo hizo a la forma de Dios, como lo mencionaba el hermano, tuvo una mala consecuencia. Pero cuando ya empezó a hacer las cosas y siempre consultar y buscar a Dios, siempre tuvo una respuesta positiva. ¿Sí? Y eso de matar al rey de Asiria, lo hubiera hecho desde mucho antes. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Si no hay alguna otra cosa, vamos a orar.